Buenas noches, saludos cordiales desde la ciudad de Cuernavaca, en México. Un espacio más de conversaciones generativas, buscando siempre darles lo mejor, tal y como lo hemos venido haciendo y como es nuestra promesa de cumplimiento para todos los espacios que vienen, porque así vamos encontrando la participación de personas tan destacadas. Generamos una reflexión, un aprendizaje, un conocimiento a partir de estos espacios, que es parte de la responsabilidad social que tenemos. Hoy tenemos un tema diferente, pero que además de eso nos atrae siempre, y quiero confesar que cuando veo la práctica de esta disciplina en el área de turismo, pues siempre me llama la atención, porque algunas veces no es necesariamente lo que hacemos, sino que en lo personal creo que nos movemos como en esquemas muy convencionales, el hotel X o el viaje, el avión, pero algunas veces, por lo menos creo que he dejado pasar la posibilidad de hacer este tipo de turismo, turismo rural, y quiero remontarme un poquito a algo que siempre anhelé y nunca hice. Alguna vez, yendo muchos fines de semana hacia Pérez Celedón, veía las laderas, esos cerros, los caminos, los pueblitos, incluso un lago, una iglesita, toda esa parte tan pintoresca, y siempre decía que se sentirá bajarse aquí, entrar, compartir, amanecer, y pues nunca lo hice, pero yo creo que todos esos paisajes de una u otra forma nos ayudan y nos invitan a retomar todos los rincones que tenemos en todos los países del mundo, para hacer este tipo de turismo, si no estoy equivocado. Pero bueno, para eso tenemos a una experta, de quien me gustaría leer su referencia antes de presentarla, que es la máster Marielos Bonilla, y a quien he visto fielmente en la práctica de la disciplina del turismo rural. Ella es costarricense, es profesional técnico en administración de empresas turísticas y tiene una maestría académica de la Universidad de Wageningen, si lo dije bien, que es de Holanda, Países Bajos, en esparcimiento y ambiente, con énfasis en turismo sostenible y antropología social. Su desarrollo profesional incluye una experiencia como consultora, investigadora, profesora universitaria, guía de turistas certificada, facilitadora en educación informal, evaluadora de proyectos y de certificaciones de calidad y sostenibilidad, capacitadora de guías de turismo, acompañante de planes de negocios turísticos y apoyo a grupos organizados de mujeres y ONGs. Cuenta con 30 años de experiencia desarrollando proyectos y viajes académicos en comunidades rurales. Es pionera del turismo rural comunitario y expresidenta de la Cámara Nacional de Turismo Rural Comunitario. Ha participado en varias organizaciones gremiales de turismo en Costa Rica. Forma parte de la Junta Directiva del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural y Iberoatur, con sede en Extremadura, España. Actualmente es la directora de consultorías y viajes de turismo sostenible y cooperación internacional de la empresa Isoeco S.A. en Costa Rica. Realmente es un currículum que no está nada distante de toda esa experiencia y esa pasión que tiene Marielos por esta temática tan bonita, porque por lo menos la veo a través de imágenes, y siempre cautiva, porque lo que promueve, lo que practica, lo que busca desarrollar y además sensibilizar a la población tiene una magia, que es el turismo rural. Así que buenas noches y un saludo hasta Cartago. Ajá, buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estoy muy dispuesta. Me encantó cómo iniciaste con la palabra pasión, porque realmente el turismo rural y el turismo rural comunitario pues es una pasión, es una entrega, es una convicción. Y bueno, desde mi punto de vista como turismóloga y conociendo un poco el desarrollo sostenible, pues para mí es una de las formas más auténticas o con más tino de desarrollar la sostenibilidad dentro de la práctica de turismo, que per se es una actividad económica. Vamos a ver, no, y es que no podría decir menos que pasión cuando veo a alguien arrollándose las mangas y llenándose de barro y andando por todos los rincones, entonces pues no hay otra forma más clara de decirlo. Vamos a ver, normalmente escuchamos el concepto de turismo, ya sea en la práctica, en lo que nos ofrecen los diferentes proveedores o incluso en las carreras universitarias. En lo personal, habiendo trabajado incluso con muchachos de turismo en la formación, yo hace muchos años en los cursos de sistemas de reservaciones, no escuchaba el término turismo rural.
¿Cómo se complementa esto? Y con esta, digamos, desde esta parte, y la otra es, ¿cómo lo podríamos definir para empezar por ahí? Para empezar por la conceptualización, me parece excelente porque eso es lo que se debe hacer. Para mí no abandono nunca la filosofía en ninguno de los proyectos que desarrollo, y precisamente me parece excelente como has decidido empezar, es conceptualizando, es sabiendo qué es en realidad turismo rural, y así pues una serie de cosas o proyectos. Empezar por lo básico, bueno, turismo como actividad como tal es una actividad económica, siempre lo hemos definido así, y quienes empezamos estudiando administración de empresas turísticas, pues precisamente como empresa como tal, bueno, su principal función pues es ser rentable, es generar un ingreso. Lo que pasa es que el turismo, conforme como se desarrolla o se relaciona tanto con la naturaleza, es su materia prima, y la cultura es materia prima, entonces, bueno, se relacionó muchísimo con el desarrollo sostenible, e inclusive mucha gente cree o dice que el turismo pues no es necesariamente una actividad económica, pero para mí, como turismóloga, si no hay un negocio, no hay turismo, ¿verdad? Entonces eso es lo principal. El turismo es un negocio. Y cuando hablamos de turismo rural, ahí sí es ponerse de acuerdo. Yo diría ponerse de acuerdo en el grupo, ponerse de acuerdo el que va a generar el proyecto, la iniciativa, si es una familia, si es una pequeña empresa, si es una organización. Es importante ponerse de acuerdo porque turismo rural visto en la práctica es un arroz con mango. ¿Cómo explico esto? El turismo se desarrolla con tanto empirismo. Costa Rica, un país, no fue que planificó, por ejemplo, el ecoturismo, planificó el turismo de naturaleza. Eso se dio con un hermoso accidente para nosotros, y entonces desarrollamos pues un turismo de naturaleza muy acompañado, y así estamos posicionados en la demanda mundial. Entonces, por per se se desarrolla mucho a través del empirismo, ¿verdad? Entonces, no necesariamente los que estudiaron turismo son los que son empresarios turísticos, ¿verdad? Entonces, hay mucho a través de la experiencia, ¿verdad? Y mucha gente lo ha hecho excelente, y otros menos y más, ¿verdad? Hay ciertas cositas que podríamos mejorar a partir de, bueno, son errores que si hubiéramos sido profesionales en turismo, pues quizás no se llegan a cometer. Entonces, el turismo rural per se tiene varias vertientes, varias formas, pero lo más importante es la ruralidad. Y bueno, ¿qué entendemos por ruralidad? Bueno, algo diferente a lo urbano, a la urbanidad, ¿verdad? Entonces es poderse retirar, y como vos decías, bueno, que subías por la Interamericana y veías esos pueblitos y esas iglesitas, bueno, pues precisamente esa es la principal atracción. Es la visión del local, es la autenticidad, es tiene una connotación geográfica, una connotación demográfica, ¿verdad? También, porque es una baja densidad demográfica, son pueblitos, no es visitante masivo, es muy selectivo, es son pequeños grupitos, ¿verdad? Entonces, y la principal atracción tiene que ver mucho con la cultura. Entonces, ¿la cultura qué es? Bueno, la agricultura, la silvicultura, y eso va a depender muchísimo de la actividad económica. Entonces, de ahí es que nosotros, cuando hacemos consultorías,
lo que nos interesa muchísimo es que el agricultor, el campesino, el silvicultor siga con su actividad y que le siga así generando su ingreso, ¿verdad? Si siembra flores, si siembra papas, que siga, porque precisamente eso va a ser lo atractivo para el visitante, ¿verdad? Seguir con la actividad agrícola. Entonces, la principal atracción es la cultura. Ahora, me preguntaría, bueno, ¿qué pasa en Costa Rica, donde la principal atracción, la gente que viaja a turismo internacional, es la naturaleza? Bueno, resulta ser que en turismo rural hacemos naturaleza. Pero ¿qué es lo que les interesa más a los visitantes? Es la visión del local de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo, yo también guío, ¿verdad? Porque me encanta andar en el campo, bien lo dijiste, llenarme de barro y todo. Con mis turistas, ellos vienen dispuestos a la aventura, porque el perfil del que les gusta el turismo rural, le gusta la aventura. O sea, y ahí, bueno, hay aventura. Podríamos también hablar de turismo de aventura, ¿verdad? La cosa es, si se me has escuchado saltar de A a B, C, es porque el turismo es tan amplio que cuando uno se sienta a definir, se le vuelve, en Costa Rica decimos, un arroz con mango, ¿verdad? Porque son muchas vertientes, son muchas aristas y por eso es que cada producto se vuelve único, ¿verdad? O cada oferta es como única y lo que buscamos es que sea complementario. Pero básicamente, bueno, ¿qué es el turismo rural? Y tomando en cuenta lo que dice la OMT lo basa muchísimo con la distribución geográfica que se dé en el campo y que tome en cuenta como atractivo pues todas las prácticas agrícolas de silvicultura de la comunidad y bueno, y por supuesto, bueno, el tema de tradiciones. Y el tema de tradiciones pues va a tener mucho que ver con actividades como la gastronomía. La gastronomía local es una de las principales atracciones que tiene. También les interesa muchísimo, o sea, hay artesanía, la misma arquitectura vernácula o arquitectura, o sea, cómo hacen las casas, cómo se distribuye la... Entonces, pues, el turismo rural. Ahora, me gustaría comentar que es también el turismo rural comunitario, que es una de las vertientes del turismo rural. Ok, antes de eso, hablabas, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que puede servir como base, que hay hay un vínculo entre la parte de la naturaleza y el turismo rural. No es necesariamente vinculante, porque cuando hablas de los factores culturales, pues no todos los lugares tienen tal vez, algunos tienen poco o más atractivo de naturaleza. Sirve la parte de la naturaleza, pero ¿es eso determinante o es más determinante el tema cultural donde se indaga sobre toda esta parte, aunque no haya tanto atractivo, digamos, verde? Para nosotros en turismo rural, lo primero que examinamos es la parte cultural, digamos. Pero Costa Rica, como ya está posicionado como un destino de naturaleza, entonces vincula, o sea, se genera y al turista le interesa saber la posición del local sobre la naturaleza, ¿verdad? Entonces, ahí en ese sentido es qué hace el local con su naturaleza, cómo la conserva, o sea, si hay un sistema de manejo, una categorización de manejo, cómo se relaciona con el Parque Nacional. Yo principalmente trabajo con canadienses y guío franceses, ¿verdad? Entonces, amantes de naturaleza y yo te puedo decir, bueno, podemos ir a hacer avistamiento de fauna. Definitivamente, decimos naturaleza, la naturaleza es muy amplia, pero quizás, no sé si es por la misma promoción que se ha llevado, pero definitivamente la orientación, lo que viene buscando el turista
es ver animales silvestres en su estado natural. Entonces es poder entrar en un parque nacional y entonces hacer avistamiento de aves o hacer avistamiento de mamíferos, ¿verdad? Que uno pueda ir observando y entonces, bueno, precisamente la parte de naturaleza que más vienen buscando es avistamiento de fauna silvestre, ¿verdad? No faunas en cautiverio ni nada de ese tipo, no, es meramente la naturaleza. Pero bueno, siempre hacemos, de todas formas, siempre les interesa pues también la parte de botánica y la parte de flora. Pero básicamente es gente amante de silvestre. Entonces, es esa relación, entonces le gusta muchísimo, muchísimo la relación del local con la naturaleza. Y aquí, en lo particular, a mí me encanta, y bueno, yo como guía, mi fortaleza es más la cultura, la parte antropológica y de estructura social, ¿verdad? Por mi formación, y he ido aprendiendo de naturaleza. Pero entonces, la relación o lo que nosotros podemos hacer muchísimo es interpretación etnobotánica. ¿A qué se refiere? Es cómo utiliza o cómo utilizó el local su naturaleza, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, vemos las vainas y las relacionamos, bueno, con estas vainas se hacían los canastos de ir a coger café. Y bueno, antes cuando se permitía, ya ahora no, ya los canastos son de plástico para que duren. Bueno, ahí entra una discusión de sostenibilidad que podríamos tener, pero es la utilización de la naturaleza en el quehacer de la tradición cultural, ¿verdad? Entonces, sí se relaciona, o sea, digamos, tu pregunta es, siempre se relaciona, o sea, es que no estamos separados, el ser humano no está separado de la naturaleza, ni para bien ni para mal, o sea, nosotros hasta hablamos de todos los impactos pues negativos de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, cuando ellos regresan, y esto es también apasionante de ser guía de ser un anfitrión, porque en realidad, bueno, los guías turísticos nos convertimos como en anfitriones y versátiles y aprendemos muchísimo. Entonces, eso es muy apasionante porque hacemos una labor educativa, ¿verdad? Educativa es con las preguntas y a veces los mismos, uno aprende, es un intercambio, ¿verdad? Gente que le gusta el turismo rural, digamos, si analizamos un poco el perfil de demanda, es gente muy educada, es gente profesional, es gente que se prepara para venir al país, ¿verdad? Entonces, incluso, o sea, hay información que tal vez a veces uno de guía pues no conozca y entonces se da como un intercambio, entonces ya como que te obliga, te emociona ir a buscarla, ir a preguntar, hacer llamadas, consultar en la red y e informarse. Pero definitivamente es una pasión, o sea, poder dar este intercambio. Muy bien, precisamente tenía por ahí anotado preguntarte sobre el perfil de este turista. Ya lo estás planteando, es una persona con un nivel educativo que ya viene, digamos, para eso. Tomando Costa Rica como escenario, ¿cuál es el tiempo promedio de estancia de un turista con estas características? El europeo, el turista europeo, digamos que es con el que, bueno, yo trabajo y conozco colegas que trabajan alemanes, ¿verdad? O sea, gente que le gusta, que le interesa muchísimo el turismo rural. Yo trabajo con franceses, pero no necesariamente son de turismo rural. Mi clientela específica de turismo rural son los canadienses. Los canadienses vienen, lo que pasa es que, bueno, es otro tipo de clientela, porque son cooperantes internacionales involucrados en también
otra parte que mucha gente le llama voluntourism, que es el voluntariado a través del turismo, que viene con el interés de hacer un trabajo de cooperación internacional, pero también les interesa muchísimo hacer turismo. Entonces, bueno, es esa parte del turismo. Entonces, los canadienses aproximadamente la estadía es de 12 a 16, 17 días, ¿verdad? Algunos hasta se quedan las 3 semanas. El francés, más o menos igual, 2 semanas. Entonces, aproximadamente, pues, la estancia es de 12 a 15 días. Ok, hay una palabra que hablabas hace un ratito y mencionabas la palabra local. Tengo la pregunta. Local significa que la persona que reside en esa comunidad como actor importante esté, digamos, identificado con todas las prácticas. Local no significa el residente local del país que deba saber y estar enterado de todo este turismo rural. ¿Se refiere al de la comunidad propiamente? Al de la comunidad propiamente, porque sobre todo, bueno, ya nuestro país que es tan pequeñito y tan diverso en cultura. Entonces, esa es una de las partes más fascinantes y lo que hizo que Costa Rica fuera exitoso. Del accidente hermoso que nos pasó, ¿verdad? Porque no lo planificamos así. Por ejemplo, cuando yo estudié turismo, en los años 80, en aquellos tiempos, pues nosotros, la planificación turística iba más enfocada a sol y playa. Y así eran los afiches del ICT, ¿verdad? Del Instituto Costarricense de Turismo. Sol y playa y un tipo de turismo tipo Cuba, tipo islas caribeñas, aguas turquesas, Cancún, ¿verdad? Ese tipo. Esa era la planificación turística que se hacía en Costa Rica en los años 80, ¿verdad? Pero luego vino el accidente del ecoturismo, el accidente, digo yo, bueno, de que el interés del turismo, una de las razones, a mi juicio, de por qué nosotros somos exitosos. Yo estoy hablando como si el COVID no existiera, ¿verdad? Pero una de las ¿por qué Costa Rica tuvo, y bueno, cuando resolvamos el tema del COVID, bueno, pues a ver si continuamos? No, o sea, no creo que vaya a ser parecido, pero de poco a poco es ir retomando, quizás revisar un poquito oportunidades de mejoras que tenemos, que bueno, que ese es otro tema, pero es esa diferenciación en un país tan pequeñito, y no es que México no lo tenga, no es que Brasil no lo tenga, Colombia, o sea, podría mencionar países muy grandes, hermosos, bellísimos. Lo que pasa es que lo que nos hace diferentes a nosotros es el acceso. Es que nosotros en esos 12 días, 15 días que te hablaba, vemos la cultura caribeña y comemos rice and beans y pasamos y subimos por un volcán a la montaña. Estamos en una comunidad con frío, nos ponemos abrigos, descendemos y vamos al bosque tropical húmedo allá por San Carlos, por toda la belleza allá. Ahí toda la cultura sancarleña, comemos yuca, y todo lo productivo que es ese cantón, y ahí entra la parte cowboy y vamos a ver fincas de ganaderos, que luego que es diferente, porque luego cruzamos hacia Guanacaste y ya nos encontramos en el Pacífico, y ahí es toda la cultura y a la belleza guanacasteca, nos ponemos a hacer entonces, me explico, en esos 12 días hacemos todo eso. Y por tierra, ¿verdad? Y tenemos muy buen acceso, muy buenas carreteras, bueno, buenas carreteras en general, pero es un país muy accesible, ¿verdad? Y yo trabajando en Latinoamérica, sé de lo que hablo.
¿verdad? Entonces, conociendo otros países y la parte de comunicaciones, la parte de seguridad, porque el turismo es un conjunto, ¿verdad? Nosotros conocemos diagnósticos turísticos, o sea, tenemos variables y hacemos análisis de un montón de variables y la infraestructura es una de las partes más importantes, que ese es el tema de seguridad, y el tema de seguridad pues incluye también la parte de un sistema tan robusto también de salud que lo tiene Costa Rica, un sistema de comunicación en cualquier parte de los turistas se extrañan de que de repente vamos caminando y allá caminando entre el bosque entra una llamada de teléfono, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué señal? ¿Verdad? Entonces, pues toda esa parte hace de que el desarrollo. Ahora, tu pregunta, el local, ¿cuál es el local? El local es, por eso es mi política. Yo inclusive cuando guío para agencias, a mí me encanta compartir, digamos, la paga si se quiere, con guías locales. ¿Por qué? Porque le pone como el sabor, la autenticidad a la experiencia, ¿verdad? Yo, a pesar de que conozca, y bueno, sobre todo la parte de Costa Rica culturalmente, con la que más convivido, más conozco, bueno, es Guanacaste, ¿verdad? Entonces, pero a mí me encanta también ser como oyente y participante y que el local sea líder, el guía local. Entonces, generalmente siempre trabajo con guías locales, que sean ellos los que comenten, a pesar de que yo pueda conocer la historia o pueda conocer la artesanía precolombina, chorotega, bueno, de temas, pero sí me interesa muchísimo más que sea el local, entonces precisamente es el local. La autogestión comunitaria es lo que hace diferente y fue lo que generó lo que nosotros llamamos turismo rural comunitario. ¿Ok? Entonces, el turismo rural es una sombrilla. Cuando la comunidad está organizada en una asociación, en una cooperativa, en un comité de familias, bueno, o cuando es la ADI, la Asociación de Desarrollo Integral, la que tiene un proyectito de turismo, cuando trabajan en comunidad es cuando nosotros decimos que es comunitario. Entonces, el producto puede ser igual. Y bueno, ya hablamos que nosotros, el producto, las actividades de turismo rural siempre dependen del inventario que hagamos en la comunidad, ¿verdad? Entonces, de lo que tengamos ahí. Por eso es que es el local el que nos va a guiar, el local es el que compartir su vida, su tradición, su forma de ser, ¿verdad? Entonces, eso. Y después lo va a, digamos que ese es otro tema, ¿verdad? De que a veces no, el local a veces no sabe qué es atractivo para el extranjero, ¿verdad? Entonces es una parte que uno tiene que hasta trabajar, como cuando trabajamos autoestima personal, trabajamos autoestima comunitaria para poder hacer un proyecto exitoso de turismo rural comunitario. Entonces, en turismo rural, nosotros podemos tener hasta grandes empresas, ¿verdad? Que hagan actividades temáticas de la ruralidad. Empresas grandes, pequeñas, y en turismo rural comunitario, la caracterización es que la gestión es comunitaria, ¿verdad? Organizada en asociaciones, están un grupo comunitario tratando de hacer la gestión. Y precisamente, pues ahí me remonta a principios de los años 90, donde nosotros pusimos en la palestra las organizaciones no gubernamentales de Costa Rica, pusimos en la palestra el tema de turismo rural comunitario, ¿verdad? Y ahí, bueno, es un poco la historia mía. Yo estudié turismo, actividades turísticas, pero como el turismo que se daba en Costa Rica era ese, de sol y playa y de hoteles y hoteles burbujas, que es lo mismo estar en un hotel en Cancún, en Punta Cana
o en Guanacaste, es el mismo hotel y yo no encuentro diferencia, a ver, ese tipo de, yo llamo hoteles burbuja. Ahí estamos hablando de marca, ¿no? De estándar. ¿De qué? Sí, de estándar. Sí, sí. Ajá. Estándar. Sí, sí, el servicio es estandarizado, la planta turística, o sea, la habitación es estandarizada, linda, todo, limpia, todo, pero digamos que no hay autenticidad, no hay autenticidad local. Ya como que se ha ido cambiando y hay algunos hoteles finos de ese tipo que, bueno, que son un poco más flexibles, ¿verdad? Ahora, conste, no es que estoy en contra, porque eso es, o sea, todos formamos una partecita importante y se genera empleo importante para la localidad y algunos hoteles son responsables y hacen actividades comunitarias y hacen actividades ambientales. Algunos, pues no, pero ya han alterado manglar para construirse, bueno, ese tipo de cosas, ¿verdad? Tenemos ejemplos en todo lado, en todo lado, ¿verdad? No solamente Costa Rica. María Luz, vamos a ver. Precisamente el turismo rural comunitario. Ajá. Adelante, te escucho. Perdón, Manuel, hablo un montón. No, adelante, te escucho. Tengo tanta información. Sí, es mucha, pero valiosísima. Lo que quería contarles es cómo nace el turismo rural comunitario en Costa Rica, porque es una apuesta de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo sostenible como una actividad económica. O sea, por eso yo siempre he tenido la visión del turismo como, si no me genera, si no es un negocio, pues no lo hacemos. O sea, no tiene sentido porque es una actividad muy vulnerable, es muy complicada, no es nada fácil. O sea, si yo tengo que escoger entre agricultura y turismo, es más fácil la agricultura, porque la agricultura usted conoce y nació siendo agricultor, y sabe cómo tratar ese cultivo y sabe que, bueno, que bacteria lo vende, no habla como las personas, ¿verdad? O sea, no trata, no es servicio, el servicio es complicado, ¿verdad? Porque hay que aprender cómo dar un buen servicio, nuevamente te digo, es muy empírico, entonces, si el turismo no va a ser un complemento, y así nació un complemento, o sea, un complemento, vamos a enseñarle cómo hacemos agricultura o cómo creamos las cabras en silvicultura o cómo nosotros nos ganamos la vida. Entonces el turismo fue una opción, siempre fue un complemento. Entonces, siempre la capacitación para las comunidades fue, esto es un complemento, o sea, no dejen de hacer agricultura, ¿verdad? Sobre todo que empezamos trabajando con actividades cuya producción pues era la agricultura, ¿verdad? Ya después se generó diferente, porque gente que se dedicó únicamente al turismo de comunidades, entonces ya digamos que evolucionó, cambió como todo, ¿verdad? Porque definitivamente como seres humanos pues no somos estáticos y la cultura mucho menos, ¿verdad? Siempre está en constante transformación y movimiento. Pero el turismo rural comunitario pues nace, es una apuesta de turismo de organizaciones no gubernamentales para favorecer la inclusión y para dar alivio a la pobreza. Entonces nace como una actividad complementaria donde se pueda generar un ingreso. Lo que pasa es que, bueno, ahí sí nos empezamos a dar cuenta y escuché la ponencia muy interesante también, o la conversación que tuviste con Marta, fue la muchacha que habló de género, ¿verdad? El tema de género, porque el turismo Mayra Brown rural, pues estamos... Mayra. El tema de género, pues es uno de los temas que, bueno, que hemos estudiado. Bueno, yo precisamente hice mi estudio, mi tesis de maestría en turismo
comunitario y género, ¿verdad? Cómo las mujeres se modificaron y definitivamente a través del turismo muchas mujeres empezaron a generar ingreso a través de lo que culturalmente habían aprendido a hacer. Y ella lo dijo, es el tema de cuido, ¿verdad? El tema de servir. O sea, de que, ¿por qué? Porque nos criaron de que todo el mundo se sienta bien, de que todo el mundo esté comiendo bien, esté durmiendo bien, de llevar una cobija, que alguien tiene frío, de chinear, de chineadoras, de mimar, ¿verdad? En Costa Rica decimos chinear. Entonces, consentir en México. Precisamente, pues, sí, cierto. Sí. Mimar en general y consentir. Chinear decimos nosotros. Entonces, lo interesante aquí es esa transformación de consentir lo que tradicionalmente había sido parte del rol de género de mujer femenino, cómo se generó un ingreso por eso, o sea, se generó un negocio, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Entonces, había que transformar, no, usted está chineando, usted va a ganar por eso. Había que convencer a las mujeres que tenían que cobrar por eso, ¿verdad? En una comunidad, las experiencias capacitando comunidades en turismo son un montón, o sea, podría hablar un montón, pero una vez nunca había tenido dinero en mis manos, o sea, me están pagando por darle de comer a las personas, ¿verdad? Yo soy mucho de llevar a mis turistas a comer a hacer las tortillas y el picadillo y la comida con las señoras, ¿verdad? Entonces, después, cuando yo les pago, nunca había recibido dinero, porque hay mujeres que no han recibido dinero nunca, han trabajado increíblemente, ¿verdad? Criando a sus hijos y todo. Nunca, entonces, ese es un tema de género muy, muy apasionante, pero definitivamente se ha modificado el género y a través del turismo ha habido mucha capacitación. Nuevamente, el tema de autoestima de mujer y autoestima de comunidad. O sea, nosotros nos terminamos capacitando en autoestima, en igualdad de género, y también en igualdad. Y cuando hablo de igualdad, es en el sentido de que a veces uno como que se le iba la mano y los hombres estaban siendo, los estaban poniendo a un lado. Yo decía, no, esto es igualdad, entonces tenemos que jalar a los hombres, ¿verdad? Porque en ese sentido, bueno, es un balance, ¿verdad? Entonces, y es una cuestión cultural, no es que alguien tenga la culpa ni nada, es una cuestión de formación y de tradición y de generación en generación. Bueno, entonces, sí terminábamos pues en ese sentido, pero definitivamente entonces turismo rural comunitario, pues vimos que era una forma que de eso revitalizábamos la cultura, las comunidades no comprendían cuáles eran sus tradiciones, pero para el turismo pues necesitamos tenerlas bien claras. Las fiestas, las fiestas religiosas, por ejemplo, lo valioso, las tradiciones, el tema de gastronomía, ¿verdad? Porque de ahí uno llega a comunidades de personas que no saben, o sea, saben que gente come diferente en otros lados, pero que siempre han comido eso, entonces no hay como una valoración de que eso los distingue, ¿verdad? Entonces, pues eso también se revitaliza la cultura a nivel de gastronomía local y definitivamente, bueno, el tema de conservación de naturaleza, porque como el visitante, bueno, viene interesado en flora y fauna, muchas de esas comunidades, pues, dentro de sus fincas, sino empezaron a hacer reforestación, entonces como para hacer senderismo y ese tipo de cosas, entonces ahí sí hay una parte de conservación. Muchas comunidades también tienen reservas privadas que pasan a ser también parte de los encadenamientos y corredores biológicos del Sistema Nacional de Conservación de Áreas Protegidas de Costa Rica, ¿verdad? Que nosotros definitivamente doblamos el tema, la cobertura verde del país
y mucho gracias al turismo, ¿verdad? Porque se vio que, bueno, si el visitante viene a ver naturaleza, no, tenemos que pulir este pedacito bosque. Entonces cada uno tenía los caminos o los finqueros, grandes, pequeños, tenía sus parchecitos de bosque. Entonces, bueno, la idea de los corredores biológicos es definitivamente pues hacer quitar esas islas y que haya movilidad de las especies o de la fauna. Bueno, entonces esa es una parte que nosotros también trabajamos en turismo rural comunitario, pero básicamente lo que siempre se pretendió es generar emprendedores, ¿verdad? No únicamente empleados de hoteles, ¿verdad? Empleados de hoteles o empleados de turoperadores, sino que fueran emprendedores, autonomía económica, ¿verdad? Justo ahí quería llegar. Justo ahí quería llegar al tema de emprendimiento. Vamos a ver, cuando hablas de una comunidad organizada, digamos, compartiendo su entorno, que es la parte natural, el tema cultural, las prácticas, una comunidad empoderada de su territorio. Este es un excelente escenario para generar emprendedores. ¿Hay mecanismos de apoyo a todas estas personas para quienes esto significa una gran oportunidad económica por parte de los gobiernos? Acompañamiento, inversión, préstamos, capacitación, porque con tanto, digamos, con tantos recursos y tantas riquezas que compartir y con un cliente que puede trascender de 15 a 20 días, qué gran oportunidad de hacer negocio, pero entre más organizados estén, mucho mejor. ¿Qué pasa con esto? Lastimosamente no hay lo que necesitamos que haya. Vieras en esto cómo veo yo compañeros guías locales que siempre van aportando o ayudando a las mismas comunidades porque las personas locales no saben cómo hacer un negocio de turismo, no entienden cómo ser emprendedores, digamos, una familia, o sea el turismo es demasiado complicado, digamos, entonces no saben cómo hacerlo. Los guías generalmente, generalmente para ser guía hay que ser, digamos, como muy versátil y como andar un kilómetro adelante de los turistas y, bueno, visualizando todo. Y la misma demanda, digamos, la misma gente que viene y visita te dice, ay no, ya yo no quiero ir a comer más a restaurantes, es que y en ese sentido, pues yo aplaudo muchísimo la gastronomía y todo el trabajo que se hace, fusión y esos platos decorados hermosos y bueno, que se hace trabajo bellísimo. Lo que pasa es que el interesado en turismo rural no necesariamente le gusta eso. Vieras qué curioso. A él le gusta ir a comer con el local y ver cómo es que sirve el local la comida, ¿verdad? Cómo cocina, cómo sirve, cuánto come. Entonces, es una curiosidad. Entonces, ahí es donde te dice, queremos ir a comer con una familia, queremos ir a comer local, queremos ir a comer, y ahí es donde uno anda viendo oportunidades y trata como de involucrar. Entonces, qué sé yo, en San Carlos yo tengo unos amigos que tienen caballeriza, no se dedican al turismo, pero se ha permitido que la tía, que la prima, pues empiecen a cocinar y bueno, y el muchacho a hacer parrilla. Entonces ahí, y eso es un ingreso extra para ellos, ¿verdad? O sea, la principal actividad es la crianza de caballos en comunidad, en la familia, pero ahí se da la oportunidad de tener un ingreso extra a través de la convivencia de una parrillada típica en una caballeriza sancarleña, por decir, ¿verdad? En Guanacaste lo mismo. Yo voy donde las familias, porque quieren hacer rosquillas y tamelas, entonces nos preparamos, pero la familia no sabe cuánto cobrar, la familia no sabe cómo organizarse.
Entonces, ese emprendedurismo es donde no existe. Y bueno, yo te digo, el ICT, el Instituto Costarricense de Turismo, tiene muy buena voluntad, nos ha apoyado muchísimo para el desarrollo, en promoción y sobre todo para lograr que esos emprendimientos se formalicen, ¿verdad? Pero desde la base no existe un apoyo gubernamental que exista para atender todos esos emprendimientos que quisieran. Y entonces ahí en eso yo sí rescato mucho la labor de los guías, porque los guías empiezan a apoyar y tenemos varios ejemplos donde uno paraba a comprar, qué sé yo, una señora en Sarapiquín, que ella vendía el palmito, ¿verdad? Entonces parábamos y empezó a hacer y a vender ahí, unos cafecitos, y entonces empezó a hacer con arepas de palmito, pan de palmito, y entonces ahora tiene un restaurante, ahora tiene un tour de palmito, y ella siempre dice, gracias al apoyo de los guías, ¿verdad? Porque los guías fueron los que hicieron este punto, pero definitivamente no existe en el país, yo te puedo decir a nivel gubernamental, a nivel de universidades, hay algunos muchachos que hacen investigación, hay programas que tratan, pero a veces se queda muchísimo en lo académico y los académicos no están enterados cómo funciona lo comercial, que es una actividad comercial, y pues, a veces las universidades tratan el turismo pues un poco muy académico, que es muy interesante y muy importante saber la sostenibilidad y la parte ecológica y la parte de desarrollo humanitario y todo, pero es un negocio, o sea, el turismo es un negocio y entonces esta parte de emprendedurismo, también, bueno, están las cooperativas también, que hacen un buen aporte, el movimiento cooperativo que trata de aportar también, pero todavía le falta aterrizar también en la parte comercial. Entonces, lo que no se ha logrado es, hay gente tratando de capacitar y apoyar en emprendedurismo, pero no se liga con la parte comercial. O sea, el turismo hay que entenderlo como un negocio. Si yo no hago la vinculación, sobre todo si no estoy en ruta turística, ¿verdad? Porque para mí es muy... o sea, nosotros tenemos como rutas ya definidas de acuerdo a lo que se vende en el país. Entonces, si esos emprendedores de turismo rural están cercanos, pues los guías podemos apoyar. Pero hay otros destinos que están fuera, que bueno, ya en ese sentido pues no se puede. Pero sí falta mucho apoyo. Falta mucho apoyo, lastimosamente, del gobierno y un apoyo más universitario o de organizaciones no gubernamentales que ya no es como antes, y ahora ya hay un poquito menos, pero, o sea, hay granitos de arena y hay cosas que sí se pueden rescatar, pero el Instituto Costarricense de Turismo no tiene el personal, o sea, es una persona con toda la voluntad del mundo de ayudar y todo, pero no va a dar abasto para tanta gente que quiere. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar. Vamos a ver, vamos a ver, recreando este concepto y con todas esas bondades que significa empresa, familiar, economía, una dinámica de posicionar un país desde la parte cultural y todo esto tan bueno, realmente hoy lo veo como cuando hablamos en recursos humanos de salud ocupacional. Ya sale a ser una disciplina casi aparte que la administra normalmente un ingeniero en salud ocupacional. Cuando hablamos de turismo, a partir de tu información, me parece como que es una especialidad totalmente diferente, pero además de eso muy llena de componentes, que vamos a ver si está Marielos por aquí, se nos fue, vamos a ver si regresa, vamos a ver, se nos fue unos segundos, ahí estamos de vuelta, Lo que te decía es que entendiendo todo, sí, estamos de vuelta. ¿Ahora sí estamos? Ajá. Ok, lo que te decía es que entendiendo todo este componente de turismo rural es casi una especialidad aparte.
¿Las instituciones que forman profesionales en turismo están ya enfocadas en algo tan específico como turismo rural, como una gran especialidad, o todavía no han llegado a esto? Porque esto involucra emprendimiento, negocio familiar, finanzas, servicio, conocimiento, arqueología, biología. ¿Hay ya un énfasis en la formación de profesionales en un área tan importante como esta? Sí, verás que curiosamente sí, porque la formación de las universidades está muy enfocada al desarrollo sostenible y el turismo como una vía, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, hay profesionales ya completamente, y bueno, yo di clases 6 años y me encuentro a mis estudiantes pues muy involucrados con el tema, y a nivel de universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico, Universidad Nacional, sí, sí existe la formación para turismo rural, para turismo relacionado al desarrollo sostenible, sí, yo creo que sí, estamos muy avanzados en ese sentido, pero curiosamente la falta, lo que yo siento que sí falta, es el otro lado, o sea, la otra versión, la parte comercial, o sea, la parte de encargamiento comercial, cómo funciona un tour operador. Y bueno, yo porque he ido a dar clases, charlas a las universidades y obviamente encantada con todo el manejo de los estudiantes, de la parte de sostenibilidad, o sea, son expertos en sostenibilidad. Pero en turismo, comprenderlo como un negocio, sí existe una falencia de entender el turismo y saber cómo es que funciona el mercado internacional, qué es un mayorista, qué es un minorista, o sea, cuál es la cadena de los canales de distribución, o sea, cómo funciona el producto, o sea, entenderlo como cuál es la función de un tour operador, cuál es la función de un guía, de un agente de viajes. Entonces, ese tipo de cosas todavía falta a mi juicio, ¿verdad? O sea, yo lo veo en los estudiantes, sobre todo del sistema público. Ok, vamos a ver. ¿Es el COVID una razón para provocar que los locales hagamos turismo rural ahorita? Y la otra pregunta es si tenés alguna experiencia de turismo rural en otro lugar que no sea Costa Rica, para tener un contraste. Sí, sí, claro que sí. Bueno, lo primero es que, bueno, nosotros en turismo rural tenemos la esperanza y, bueno, en Iberoamérica, y en ese sentido, bueno, ya me voy a salir un poco de Costa Rica, claro que sí, tenemos experiencias lindas, muy, es gente apasionada, esa es como una característica de la gente que estamos en turismo rural, entonces, gente apasionada que creemos, gente muy humana, si se quiere, ¿verdad? O sea, que le encanta esa convivencia humana con el ser humano, ese acercamiento, amante de la naturaleza, amante de las tradiciones, de compartir y de ser anfitrión, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos toda una red iberoamericana que integramos a través de un instituto, el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural, con sede en Extremadura, España, en Casar de Cáceres. Entonces, ya hemos hecho diversos encuentros. El pasado fue en Costa Rica, hemos hecho el primero en Mérida, allá en España, el segundo en Guatemala, el tercero en Portugal, el cuarto en Costa Rica el año pasado, y el que viene es un encuentro virtual donde vamos a repasar toda la experiencia de turismo rural en Iberoamérica. Tenemos una estrategia que estamos desarrollando, sobre todo basada en intercambio de experiencias y de conocimientos. Y entonces tenemos experiencias positivas, igual. De turismo rural, es de turismo rural, ¿verdad? De la
sombrilla, y tenemos de turismo rural comunitario, ¿verdad? Entonces, en muchos de los países hay organizaciones, hay asociaciones, entonces, que se han integrado con nosotros, y entonces hay experiencias exitosas. Nosotros creemos que tenemos la esperanza que a través de toda esta pandemia, o sea, que esta pandemia pues sea aleccionadora en el sentido de que, bueno, que el mercado interno, o sea, que el local valore un poco más lo local, y además de eso se vea motivado a apoyar el consumo de producto local, ¿verdad? Entonces, en vez de viajar al exterior, pues que viaje dentro de al interior de su propio país, visite sus raíces, y en su burbuja, y así está diseñado como es personalizado el servicio en turismo rural, y es en grupitos pequeños, pues creemos que se va a ver, o sea, no es masivo, ¿verdad? Como otros tipos de turismo, ¿verdad? Entonces, creemos que nosotros, que el local va a poder adecuar un producto para que sea visitado por el mismo nacional, ¿verdad? Que ese mismo nacional pues haya sido sensibilizado a través de lo duro que es esta pandemia, y que, bueno, que se solidarice con la visitación del local y que se acerque un poco más a sus raíces. Y bueno, yo a partir del 1 de agosto se abrió en Costa Rica, ¿verdad? Este tipo de oportunidades. ¿Cuáles son las reacciones al momento del local con respecto al turismo comunitario o turismo rural? ¿Cuál es la reacción en Costa Rica ahorita? ¿Hay gente ya visitando nuestros campos? Dichosamente sí, y yo, bueno, he hecho viajes 3 fines de semana, y definitivamente sí veo el local aportando, y con los límites, ¿verdad? Incluso para el Día de la Madre, que acaba de pasar el fin de semana pasado, llamamos, digamos, a varios hotelitos familiares de turismo rural, y estaban porque en su aforo completo, ¿verdad? Entonces, bueno, los hospedajes sí se puede emplear, pero ellos no pueden, como la gente desayuna y come, entonces ahí se está trabajando al 50% de aforo, entonces sí tiene que limitar pues el número de gente que reciban, pero un destino como San Gerardo de Dota, en la montaña, ese destino, pues el fin de semana pasado, pues no había dónde ir ya porque estaba. Entonces sí, yo creo que hay muchas respuestas. El Nacional está viajando, el Nacional está yendo a la temporada de avistamiento de ballenas, está yendo a ver ballenas, y bueno, si bien es cierto, digamos, para turismo no es muy rentable, porque lo que hace rentable el turismo, pues, es ese juego de, bueno, estos costos, pero bueno, ese juego de cantidad, entre más cantidad, pues es más rentable, entonces a veces pues hay que hacer un balance, y a veces dicen que salen a tablas, pero por lo menos le dan trabajo a las personas, entonces ellos están muy contentos en poder pues dar trabajo durante esta pandemia, ¿verdad? Que es lo que hemos sufrido todos los que trabajamos en turismo, ¿verdad? Porque no hemos tenido ningún ingreso desde marzo. Entonces, esos poquitos que vamos obteniendo a través de operaciones pequeñitas, pues algo ayuda, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí hay varias. Vamos a ver, ¿sí me escucha? Vamos a ver, dos temitas más antes de irnos. Con respecto a la propuesta de Costa Rica en el exterior, sé que nos posicionamos como un país muy verde, toda la parte de sustentabilidad. ¿Hay algo sobre turismo rural comunitario que se tenga en el exterior como esa gran fortaleza también para promover la llegada de turistas orientados a esta disciplina?
Digamos que específicamente como turismo rural, el ICT como tal, digamos, quién es que hace la inversión de promoción del país, se focaliza mucho en naturaleza. Lo que pasa es que también ha tratado, y una de las partes, de hacer como un poco de diversificación, de decirle al turista, bueno, usted puede venir a hacer naturaleza, pero puede hacer actividad, eventos, ¿verdad? Entonces, bueno, esa era una parte. Puede venir a hacer eventos y sigue haciendo naturaleza. Puede hacer bienestar, ¿verdad? Que es otro de los temas que está en la palestra. Y puede hacer turismo rural y sigue haciendo naturaleza. Entonces, digamos que sí hay un esfuerzo con respecto, pues, a otros, o sea, de tratar de diversificar lo que es el tema de naturaleza, porque definitivamente es que sí se posicionó, o sea, sí nos posicionamos como un destino de naturaleza, número uno, pero sí, en eso sí he visto los esfuerzos del ICT para poner los otros productos. Y bueno, y curiosamente Sol y Playa no se promociona. El ICP no promociona Sol y Playa. O sea, se da por añadidura y es el principal motivo por cantidad de personas que ingresan, sobre todo por Guanacaste. ¿Verdad? Hay gente que ingresa, sobre todo Estados Unidos, ingresa únicamente para ir a Sol, ¿verdad? Sol y Playa, ¿verdad? Entonces, ese se da por rebote. Muy bien. Nosotros, básicamente, naturaleza y cultura. Naturaleza y cultura. Vamos a ver, hablabas al inicio de una ruta que es la que marca un turista o por donde se lleva, que empieza comiendo rice and beans y termina con las tortillas en Guanacaste. Digamos, eso ya está establecido, pero concretamente, ¿cuáles son los destinos en Costa Rica de más atracción para el turista como turismo rural? ¿Hay algunos en particular? Es que curiosamente, digamos que no hay turistas que vengan únicamente a hacer turismo rural. No. O sea, yo diría que no. Ellos vienen a hacer o te cambio la pregunta, ¿cuáles resultan ser los más atractivos? Ok. De ahí es que la ruralidad está presente en todos los lugares donde van los turistas. ¿Me explico? Entonces, uno puede hacer turismo rural, como te digo, Costa Rica no es como Europa, que uno sabe que va a ver las ciudades, los vestigios romanos, entonces sabe que va para Roma, sabe que va para Florencia, ¿verdad? O sea, que sabe que va más bien a un entorno urbano donde hay vestigios culturales. Costa Rica, ya cuando el turista viene para acá, ya sabe que va para lo rural, porque ahí es donde está la naturaleza, ¿verdad? Entonces, San José, no, la gente no viene aquí para ir a San José, ¿verdad? No, o sea, no es el destino. Entonces, ya sabe que va a andar en la ruralidad. Lo que pasa es que de donde vayamos, donde quiera que vayamos, ahí hay componente rural. Y la mayoría de agencias de viaje o tour operador, en alguna u otra forma, incluye un producto rural, incluye un almuerzo campesino o incluye, o sea, ya poco a poco, digamos, se va introduciendo en un típico tour o itinerario de naturaleza partecitas un poquitito más culturales, sobre todo con la gastronomía, que es donde uno aprovecha, ¿verdad? Pero sí hay tourcitos de cultura que uno va metiendo. Definitivamente, bueno, el tema de Caribe Sur, digamos ahí, el pueblito como Cahuita, yo le veo mucho potencial a nivel de turismo rural. Cahuita porque todavía mantiene como ese sabor, ¿verdad? Puerto Viejo es un poco ya, un poco más internacionalizado, ¿verdad? Porque ya, entonces,
sigue teniendo ese matiz, pero no tanto como Cahuita. En la misma Fortuna, que bueno, que es uno de los principales destinos a nivel de Costa Rica, ahí hay muchísimo, o sea, el sancarleño es muy emprendedor, ahí sí, ¿verdad? Entonces, ha desarrollado muchísima oferta y hay mucha oferta cultural, o sea, hay mucha oferta, muchas cosas que uno puede hacer, ¿verdad? Entonces, ahí nuestro trabajo, y eso es parte de lo que yo me estoy poniendo como de meta, apoyar un poco más, es el tema de Guanacaste, que como te decía, que ha desarrollado toda su costa, pero nosotros quisiéramos como darle la versión cultural, o sea, que la guanacastequeidad sea mucho más valorada y por lo mismo guanacastecos y puedan hacer emprendimientos a partir de ella. Y el turismo rural comunitario o el turismo rural es una estrategia o es una actividad económica donde podrían valorar esa guanacastequidad y además de eso pues generar ingresos locales y encadenamientos regionales. Tengo un comentario y una pregunta. Este comentario ya lo compartí en una de estas noches y lo voy a repetir. Desde el empirismo, porque no tengo ninguna idea, hoy me has dado una cátedra y me genera esa conciencia de que el turismo rural y rural comunitario pues es toda una especialidad y no en vano lo están haciendo así. Vamos a ver, y también le pone el componente de que está la parte cultural. En lo personal, yo alguna vez dije, la Fortuna de San Carlos es el lugar más lindo que Costa Rica tiene cuando lo conocí, pero después me encontré con la zona de Los Santos y en algún momento dije, pues si la zona de Los Santos desarrollara un poco de infraestructura acá, pues barre con todos, porque me parece particularmente maravillosa, o sea, es algo que le veo un encanto. Hay zonas todavía donde se requiere trabajar infraestructura o zonas por explotar para tener una mayor oferta. No sé si la de Los Santos entra en esta propuesta o hay algunas otras que no se han explorado. Claro, y tenemos esa necesidad, tenemos ya esa necesidad de diversificar. Digamos, Costa Rica, antes de la pandemia, ya nosotros yo estaba un poco preocupada de ver un poco de saturación. Ya yo tenía como inicios, cuando entraba a Tortuguero, cuando pasaba por Fortuna, ya yo decía, bueno, aquí un poquitito de gente aquí la podríamos mandar para el sur, ¿verdad? Entonces, incluso como para, no es o sea, no tengo nada en contra de esos destinos, ¿verdad? Ya consolidados, como era el destino de la Fortuna, sino que para desahogar, la palabra, para desahogar, ¿verdad? Porque el mismo turista ya se empieza a molestar. Entonces ya el francés me empezaba a decir, uy, tanta gente, ¿no han pensado ustedes en que ya estamos rodeados? Porque ellos mismos dicen, ay, vamos a comer donde no hayan tanto francés, ¿verdad? O sea, el mismo turista lo va guiando a uno, digamos, como para ir haciendo un análisis de saturación, ¿verdad? O de demanda, ¿verdad? Ese balance. Entonces, definitivamente sí, o sea, es una buena idea, o sea, la posición, lo que están mencionando, porque a nosotros nos falta un poquito de desarrollo para el sur. Por ejemplo, yo les digo a los turoperadores, amigos, pero porque ustedes, o sea, insisten en vender, porque el turoperador, o sea, el que vende allá en los países en Europa, ya conoce, ya vino a Tortuguero, ya conoce la Fortuna, entonces no quiere regresar y tienes que volver a empezar a enseñarle que es igual de seguro, que es igual de bonito y entonces hacer otro itinerario en el sur. Entonces, el mismo, a veces no son tanto los operadores nacionales los que no quieren cambiar, sino también las alianzas que tienen, ¿verdad? Los que venden. Pero definitivamente sí, o sea, andaba a mencionar Los Santos. En
San Gerardo de Dota, digamos que ya tienen ahí varios... Copey, hay un lugar Copey, ¿no? También por ahí. Copey de Dota. Copey de Dota. Sí, también, ahí está el Tucanera, hay varios hoteles, después están Providencia, donde están unos estudiantes míos que han sido súper exitosos allá haciendo mucho también con otra posada rural muy exitosa. Entonces, o sea, sí tenemos. Entonces, el sur es hermoso. Todavía en el sur nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? O sea, continuar, o sea, a pesar de que el país es pequeño, pero sí, definitivamente. Y también lo que también estábamos empezando a trabajar es no únicamente no viajen en una temporada alta tan marcada como ocurre en turismo, ¿verdad? Que de diciembre a marzo, abril, y ya después no venir aquí porque viene la lluvia. Sí, la lluvia es riesgo, pero hay lugares donde nosotros pues podemos manejar, o sea, hay lugares que no se inundan, por ejemplo. Entonces, pues esos eran uno de los principales retos que estábamos pensando antes de la pandemia. Ahora de ella, con esta pandemia, es una nueva normalidad, es una nueva realidad. O sea, no sabemos cómo va a reaccionar. Definitivamente estábamos teniendo una temporada increíble, como nunca en turismo todos. O sea, yo tenía una agenda llena de clientes, digamos, marzo, abril, mayo, junio, todo cancelado, mis compañeros también. Entonces, o sea, estábamos teniendo una temporada como nunca. Pero bueno, habría que ver la nueva normalidad, pero definitivamente tal vez fue un jaloncito de orejas por esa saturación, tal vez ciertas actitudes arrogantes también, que yo ya estaba viendo en los hoteleros, en ciertos colegas, inclusive yo misma, quizás, no sé, pero de ahí, eso es un jalón de orejas para el mundo, en todo caso, ¿verdad? O sea, a nivel de un respiro ambiental, un respiro humanitario, pues entonces ahí es donde nosotros, los que amamos y respiramos turismo rural, pues creemos que bueno, que llegó el momento de ser más solidarios y de visitar esos emprendedores locales y apoyarlos. Qué bien. Marielos, vamos a ver, tenía la idea de lo que era, pero no lo asociaba con tantos detalles y sobre todo esos elementos culturales, antropológicos, la parte arquitectónica, el tema gastronómico, que es toda una ciencia. Y qué interesante la combinación. Me alegra muchísimo que haya gente formándose en esto porque conociendo el perfil, por ejemplo, de un profesional en turismo, esto no estaba tan involucrado antes. Cuando yo trabajé en esta área no veía algo tan fuerte como esta posibilidad, y ahora con esta reactivación económica, pues más gente dedicada a esto podría ayudar a que todas estas familias pues sigan comiendo. Esa es la realidad, aparte de todo lo cultural y el atractivo de la zona, pues generar empleabilidad, que es algo de lo que se puede generar con turismo local, pero realmente muy edificante. Le agradezco a muchas personas que están por acá, a Laurita, que es mexicana y que iba para San José hace unos días, que creo que la pandemia la sostuvo también. Hemos hablado de muchas cosas que sé que cuando vaya le van a encantar, y a muchas otras personas que están por acá. Cristian, un gusto saludarlo, doña Vilma, gente de allá, gente de aquí, y en algún momento vamos a hablar también de esto en otras latitudes, incluyendo el tema de México, que es tan interesante en este universo también de bellezas que tiene México, con todos sus pueblos mágicos y muchas de estos realmente maravillosos lugares, ¿verdad? Entonces, qué interesante una perspectiva de turismo yo no diría diferente, sino tan importante, y sobre todo buscar que el local también nos visite. Es aquel centramiento que podríamos hacer para que la gente de cada país pues se dedique también a conocer las bellezas y hasta a formarse un poco más en lo que tenemos. No es malo salir, pero ahí sí también es bueno quedarse en casa, y es bueno quedarse en casa pues siendo solidario y apoyando también a los emprendedores, porque es parte de, y hoy creo que es una excelente oportunidad. Me parece que
a nivel interno, las cámaras de turismo local o cámaras de las diferentes zonas tienen una gran oportunidad de recordarle a alguien que está por ahí en su casa lo que tiene tan bonito y a tan corta distancia. Realmente esta parte que hablábamos al principio en el Cerro de la Muerte, camino a Pérez Celedón, todos esos paisajes llenos de oportunidades para llegar a quedarse, para compartir, para hacer observación, para involucrarse, son maravillosos. Y cuántas veces los hemos dejado pasar. Entonces creo que es una oportunidad, ojalá que el post-COVID, porque va a llegar un momento donde tendrá que regresar, ojalá nueva normalidad o normalidad haga que todo esto tenga un efecto positivo en la oferta de negocios, gente más sensibilizada, y pues también mucha suerte para que se reactive la economía en el caso del turismo y de la empleabilidad de ustedes. Y felicitaciones también a usted por ese expertise que yo sé que ha desarrollado, no solamente pasando por una muy destacada universidad en Europa, sino que retomo como empecé, te he visto llenándote de barro y haciendo turismo rural, comunitario y tortillas y picadillos y creo que esa es la práctica que realmente un profesional, más que un título, hoy requiere en eso y en cualquier campo, ¿verdad? Ha sido maravilloso, no me queda más que agradecerte, un abrazo hasta Cartago, y muchísimas bendiciones y muchos éxitos en todos los proyectos que vengan. Oh, muchísimas gracias por la invitación, me ha encantado compartir y ahí disculpa si no he podido focalizar porque de verdad que es tanto el conocimiento y la experiencia que a veces es difícil. Hablé mucho de Costa Rica, pero definitivamente, bueno, conozco varias experiencias en México, he estado allá en varias universidades, también en estados y haciendo talleres con los chicos, con los estudiantes, en Nayarit, en Sonora, en Chiapas. Entonces, ¿por qué yo les digo? Siempre les digo, Dios, ahorita tuviéramos lo que ustedes tienen aquí, hay cosas, porque es que nuestra pues pobre, pero lo colorida y lo diverso, la gastronomía mexicana, y, o sea, es tan diversa que maravillas entre se pueden hacer. Entonces invitarlos a que lo hagan y que sean solidarios. O sea, ya hay iniciativas, hay muchas iniciativas en México que también conozco y con todas las oportunidades, o sea, el tema de aunado a pueblos mágicos, pero mucho más allá de los pueblos mágicos, que las comunidades rurales de los pueblos mágicos, ¿verdad? Los pueblos mágicos a veces son un poco urbanos ya, pero es una maravilla lo que tienen en México, si me están escuchando. Entonces, muchísimas gracias por su atención y encantada, y cualquier pregunta, bueno, ustedes siguen a Manuel muy amable por la invitación. Genial, y cualquier otra oportunidad, con muchísimo gusto. Muchas gracias, pura vida. Muy bien, pura vida. Ok, buenas noches. Gracias a toda la gente que ha estado por acá. Buenas noches.